Inamica es una compañía que originalmente se encargaba de hacer solamente desarrollo de software. Es decir, era especialista en lo que se llama la Web 2.0. A partir de nuestros desarrollos fuimos incorporando a diseñadores gráficos en el proceso, porque nos dimos cuenta que el usuario que requería cada vez interfaces más complejas y con mayor capacidad visual y con mayor facilidad de uso. Así fue que fuimos evolucionando de la Web 2.0 a lo que sería hoy lo que se llama Web 3.0 o lo que tiene que ver con mundos virtuales. Bien, para hacer un poco de historia, la Web 1.0 sería la web inicial que prácticamente todos conocemos, que era en la cual solamente se publicaba información, es decir, había un servidor al cual nosotros accedíamos y en ese servidor se presentaba una compañía o se presentaba información de esa compañía. La Web 2.0 requiere mayor funcionalidad, es decir, hay interacción entre los usuarios que utilizan ese sitio web y el servidor, es decir, aparecen conceptos como formularios o aplicaciones como la de Home Banking que uno está interactuando contra el servidor. En la Web 3.0 ya se plantean conceptos de mayor interacción, es decir, lo que se avanza de la Web 1 a la Web 3 es hacia el concepto de mayor participación del usuario en la funcionalidad de esa web. En la Web 3.0 es el uso de conceptos semánticos donde se integra la información, es decir, relacionan a las personas entre sí, relacionan conceptos entre sí, que esto es lo que es la tendencia actual entre todo lo que es el mundo de la web. Y además nosotros también incorporamos los conceptos de 3D, es decir, conceptos de realidad virtual, que permiten una inmersión total del usuario dentro de la aplicación. La realidad virtual o los mundos virtuales es una aplicación que lleva muchos años, sin embargo hace muy poco ha podido ser, podríamos decir, masivo o está en una tendencia hacia ser masivo porque se ha reducido sobre todo lo que es el costo de hardware. En los orígenes de la realidad virtual esto era muy oneroso, digamos, había que tener equipamiento muy costoso. Hoy esta tecnología es una tecnología que puede correrse prácticamente en cualquier equipo que circula hoy en el mercado. La realidad virtual lo que plantea es la utilización de todos los sentidos, o bueno, la mayor parte de nuestros sentidos dentro del computador. Nos permite movernos en un entorno en 3 dimensiones, como lo hacemos en la vida real. Entonces estos mundos virtuales pueden ser no necesariamente en 3D, también pueden haber en 2D. Son similares a los que usan los adolescentes o los chicos en los juegos que vemos en los ciber. Entonces en este nuevo paradigma, en esta nueva plataforma, el usuario, al estar representado por un personaje que se llama avatar, la palabra avatar significa Dios en la tierra, es decir, la representación de un Dios en la tierra. Entonces, de alguna manera, nosotros somos avatares de este mundo virtual. Por eso es el concepto se usa este concepto de avatar. A través de un avatar uno se introduce dentro de este mundo virtual, interactúa con otras personas y también puede interactuar con este mundo virtual. Inamica, como dije al principio, también es una empresa que hace desarrollo de software convencional. En este sentido, nosotros tenemos distintas líneas de negocio y ofrecemos desarrollos de software de todo tipo. El diferencial que ofrecemos es este concepto del diseño integrado, que permite que la aplicación que desarrollemos, sobre todo sea sobre la web, que hoy consideramos que es la plataforma estándar para desarrollos, y además es visualmente muy atractiva, o tratamos de ponerle mucho enfoque a la usabilidad de esa plataforma, de manera tal que la interacción y el uso de la plataforma sean óptimos para el usuario. Sobre los mundos virtuales, adicionalmente se generan aplicaciones más específicas que son normalmente, en nuestro caso, para el uso corporativo o el uso educativo, es decir, o para entrenamiento, porque este entorno de realidad virtual permite esta interacción docente y alumno que en el e-learning convencional a veces no es suficiente. Y en los mercados que estamos,
son principalmente en el exterior. Estamos trabajando para Suiza, España y Estados Unidos. Para nosotros es muy importante este reconocimiento que se hizo en base a un proyecto de mundos virtuales, porque el paradigma de mundos virtuales es un paradigma nuevo, entonces genera mucha incertidumbre en el cliente si tiene que confiar o no en esta tecnología, por ser una tecnología nueva. Si lo ponemos en comparación, en los mundos virtuales hoy es como la Internet de los 90, está empezando, entonces hay mucha incertidumbre sobre el uso que va a tener esta tecnología, el estándar que va a terminar desarrollándose. Entonces un aval de alguna manera científico, empresario, como es este premio Mendoza Innova que entregaron el gobierno de Mendoza y el IDIT, nos permite, bueno, un reconocimiento, sirve como una certificación, es decir, como si tuviéramos una especie de norma de calidad que nos permite presentar a nuestros clientes cuando presentamos un proyecto de mundos virtuales. Entonces al cliente le genera confianza, le genera un reconocimiento, o sea, el tener un reconocimiento científico-técnico hace que el cliente se sienta más seguro sobre la implementación de esta tecnología. Y concretamente el premio de innovación también requería, o la palabra innovación requiere que esto sea sustentable económicamente. Entonces también esto hace que la persona que ve este proyecto vea que en este proyecto también puede ganar dinero, digamos, que es algo que, bueno, nosotros también queremos que nuestros clientes ganen dinero con las aplicaciones que nosotros hacemos. Tenemos varios proyectos ya desarrollados en mundos virtuales, principalmente en el mundo corporativo y en el mundo del entrenamiento o educación. Por ejemplo, uno de ellos es la isla de la empresa Erni, es una empresa que tiene sucursales alrededor del mundo y lo que hacen es en la isla simular las oficinas y edificios de los distintos lugares del mundo para que la gente que pertenece a la empresa pueda conocer las otras oficinas y eventualmente tener reuniones de trabajo en esas oficinas. En vez de tener que viajar, la gente utiliza estas oficinas o salas de reunión para hacer la reunión habitual de trabajo. Otro proyecto educativo es el del Parlamento de Navarra, donde hicimos la simulación en 3D completa del Parlamento de Navarra, donde adolescentes y niños pueden participar de sesiones simuladas del Parlamento y pueden votar, pueden hacer todas las mismas acciones que haría un parlamentario. También tenemos otros desarrollos que se hicieron, por ejemplo, para la Universidad de Girona o para otras instituciones educativas donde simulamos escenarios o contextos de educación que usa normalmente esa institución. En primer lugar, bueno, hay una concepción de que este tipo de plataformas son costosas y no es así, es decir, son plataformas en algunos casos gratuitas. Además, nosotros, bueno, ofrecemos muchos servicios que son útiles para una pequeña empresa, que no necesariamente tiene que ser el desarrollo completo de un mundo virtual. Podemos producir o simular elementos que les sirvan a la industria del petróleo o a industrias metalúrgicas o industrias de manufactura de maquinarias que les permitan modelar esa maquinaria en 3 dimensiones y poder capacitar en eso o estudiar el funcionamiento de esa maquinaria. Pero también en el diseño convencional nosotros tenemos mucho trabajo que es simplemente mejorar una web existente. Es decir, muchas veces no se aprovecha o se valora el potencial que la web tiene para una pequeña empresa. Es decir, es una oficina que nosotros tenemos abierta 24 horas, con lo cual una buena web puede ser nuestro punto de venta, puede ser nuestro punto de atención al cliente.
con lo cual nosotros en esto lo que hacemos muchas veces es tomar web existentes, reorganizar la información de una manera más atractiva y agregarle funcionalidad que le aporte valor a esa empresa. Y estos desarrollos no son necesariamente muy costosos o pueden ser escalonados, entonces pueden empezar con una inversión inicial baja y puede ir creciendo a medida que la misma web va generando utilidades.